Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más al programa Una Voz del Cielo. Hoy vamos a hablar de un código secreto, un código que, como todos conocemos, desde que comenzó la era de la cibernética y el uso de las máquinas, se comenzaron a usar códigos para reservar la intimidad de las personas y para que la persona que tuviese acceso a los distintos programas fuera realmente la persona que decía ser. Entonces se le daba un código, todos usamos códigos, los usamos en el celular, en las PC cada vez que lo usamos, o en cualquier acceso a algún lugar reservado, siempre hay que llevar un código o aplicar un código. Bueno, código secreto tiene que ver con eso, con una contraseña, una identificación que legitimiza a la persona que tiene ese código y le da acceso a ciertos lugares que solo esa persona con ese código puede ingresar. Eh, la vida de los primeros creyentes fue muy dura, sobre todo desde la crucifixión del Señor, y en la mitad del primer siglo la iglesia fue muy perseguida y aquellos que se decían seguidores de Cristo eran perseguidos, torturados, eran quemados, muchos de ellos se los usaba para diversión, se los ataba a un caballo de los pies y luego se los hacía, los caballos corrían y entonces el creyente era arrastrado, algunos eran echados al foso de los leones y tuvieron muertes muy drásticas, muy terribles. Y llegó un momento que era muy difícil decir a un desconocido que uno era seguidor de Cristo, que uno se había hecho cristiano. Por lo tanto, la única forma de identificar dos personas que fuesen creyentes y que se encontraban por primera vez es que tuviesen un código secreto. Bueno, ese código secreto ellos pensaron de qué manera poder identificarse, sobre todo cuando andaban de viaje y se encontraban, por ejemplo, en el puerto o en algún otro lugar y tenían que buscar a una persona que se decía ser cristiana. El que iba a buscar a esa persona tenía que estar muy seguro de que fuera cristiana, porque esa misma persona, si no era cristiana, podía denunciarlo, podía decir que no era cristiano el que lo venía a buscar o viceversa, y entonces ante esa denuncia les costaba cárceles, muertes, torturas. Y bueno, idearon una forma de identificarse entre ellos, y era la figura del pez. En griego, pez, las iniciales tienen que ver con la persona de Jesucristo, y justamente en griego las iniciales significan, las iniciales de pez significan Jesucristo, Hijo de Dios Salvador. ¿Cómo hacían las personas? Bueno, cuando una persona iba a buscar a otra o tenía que encontrarse con un desconocido para saber si era creyente, lo que hacía uno de ellos era dibujar un medio círculo en la tierra, en la arena, y si el otro que estaba enfrente a esta persona que había dibujado ese medio círculo dibujaba un círculo en forma contraria, se formaba un pez. Entonces ellos reconocían que ese código solamente lo tenían los cristianos y habían dibujado un pez en la arena. Entonces los dos eran seguidores de Jesucristo, Hijo de Dios Salvador. Inmediatamente se abrazaban y ya entraban en confianza sabiendo que los dos eran hermanos. Bueno, hoy en día, después del avance de la civilización, el avance de las religiones, es muy difícil encontrar a una persona y determinar que realmente es un cristiano. Cristiano quiere decir hijo de Dios, seguidor de Jesucristo. Muchas personas optan, cuando tienen un vehículo o en algún lugar de trabajo,
de pegar un pez. Ponen un pez, lo pueden poner en la parte trasera del auto, entonces el que va conduciendo detrás y ve el pez dice, esos son cristianos. Pero luego esa persona vende el auto y lo agarra una persona que no es creyente y otro dice, ahí va un creyente, porque mirá, tiene el símbolo del pez en el auto. Y luego estacionan los dos, el otro se baja y empieza a decir malas palabras, se baja fumando, tal vez ebrio, y entonces decir, ¿cómo? ¿Es o no es creyente? Es muy difícil hoy en día ver o identificar realmente si la persona es creyente o no. ¿Por qué? Porque hoy muchos falsos creyentes usan los códigos de los cristianos, por ejemplo, y llevar una Biblia debajo del brazo. Eso hoy en día uno, viendo una persona que lleva una Biblia o que tiene un símbolo de un pez, uno no dice directamente es cristiano, porque hay muchos cristianos que ni aun ellos saben que no lo son, y otros que se hacen pasar por cristianos. Muchos cantan coros, van a las iglesias evangélicas, levantan las manos, leen la Biblia, hablan palabras con idioma bíblico, pero no por eso es ser creyente. Entonces es muy difícil identificar a una persona que realmente sea creyente. Es decir, creyente es aquella persona que se reconoció pecadora delante de Dios, que reconoció que Jesucristo vino a morir por esa persona, le pidió perdón a Jesucristo, lo recibió en su corazón y le pidió que lo salve de la condenación eterna. Pero hizo una entrega genuina, eso es un verdadero creyente. Pero no todos pasan por ese proceso, no todos pasan por ese proceso de humillación y de reconocimiento a la persona de Jesús. Así que no debemos de pensar que porque una persona diga profetizo en nombre de Dios o tal vez diga yo puedo hacer una sanidad en nombre de Dios, usar el nombre de Jesús para correr demonios y todas esas cosas que hoy está de moda, son todos modismos copiados de lo que realmente hacen los verdaderos creyentes. Entonces, ¿cómo saber hoy en día si la persona que viene a la iglesia o que está o que tengo al lado o que recién estoy conociendo, cómo saber si esa persona es creyente? Cuando una persona dice, bueno, yo profetizo, echo demonios, y bueno, y tal vez no necesariamente tiene que ser creyente, muchos son creyentes encubiertos, o sea, son falsos creyentes, y el mismo Jesucristo, él dijo que todos esos que se creen, llamémosle entre comillas evangélicos o seguidores de Cristo, un día Dios los va a tener que enfrentar. Y cuando ellos se van a enfrentar con la cruel realidad o la cruda realidad de que no son creyentes, cuando mueren. Porque cuando mueren, la persona, si es un verdadero creyente, el creyente cuando muere, el alma y el espíritu va a la presencia de Dios. Pero si el alma y el espíritu no es de un creyente, va a un lugar de condenación. Y bueno, ahí es donde se van a dar realmente cuenta de que vivieron una fantasía, de que vivieron un absurdo, creyendo que eran cristianos y no lo eran realmente. Y Jesucristo estará allí. Después de la muerte uno se va a encontrar con Jesucristo. Y Jesucristo les dirá en ese momento, ¿y ustedes qué hacen acá en la puerta del cielo? Este no es lugar para ustedes. Y entonces aquel que se creía que era creyente o se hacía pasar por creyente, le dirá a Jesús, pero ¿cómo si yo echaba fuera demonios, si yo cantaba coritos en la iglesia, leía la Biblia, predicaba y profetizaba en tu nombre? ¿Cómo no voy a entrar al cielo? ¿Y qué le va a decir Jesús a ese falso creyente? Y bueno, la Biblia dice en Mateo capítulo 7, versículo 22, dice que Jesús les dice así. Dice Mateo 7:22, muchos me dirán en aquel día, dice, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios?
y en tu nombre hicimos muchos milagros. Es increíble que las personas puedan ser excelentes imitadores de la obra de Dios cuando realmente no son más que unos falsos, falsos cristianos, falsos seguidores de Cristo. Dicen, aquel día me van a decir, Señor, Señor, si yo hice esto, yo iba a la iglesia, yo hacía lo otro, y realmente no eran nada. Y entonces dice que el Señor les va a decir a ellos cuando le digan, ¿cómo si yo hacía todo esto en tu nombre? ¿Qué les va a decir Jesucristo? Dice el versículo 23, y entonces, dice Jesús, les declararé, nunca os conocí. Qué cruel realidad. Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Quiere decir que no hacían obras para Dios, sino que las obras que hacían eran para sí mismos y eran obras de maldad. ¿Y dónde van las personas que hacen obras de maldad? Y que por más que se crean que son verdaderos creyentes, tengan derecho al cielo cuando no lo tienen. ¿Dónde irán esas personas? Si Jesucristo no los va a dejar entrar en el cielo, ¿dónde irán? Bueno, Jesús mismo dijo dónde irán. Dice, por ejemplo, en Lucas capítulo 13, versículo 28, dice, allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Dice, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué lugar identifica eso? ¿Dónde es ese lugar donde se llora eternamente, se crujen los dientes, se sufre, hay tormento? Y bueno, dice que allí estarán esas personas que eran falsos creyentes y que aparentaban serlo. Irán al infierno, a ese lugar de condenación eterna. Y es triste esta cruel realidad. Dice que esas personas verán a aquellos que son verdaderos creyentes, porque estarán en el cielo, ellos lo podrán ver, aunque ellos estén en el lugar de condenación. Dice, verán a Abraham, que él era verdadero creyente, y verán a Isaac, a Jacob, y ellos estarán en una condenación eterna. Bueno, hoy en día entonces, como te estarás dando cuenta, no te apresures a pensar que una persona que te dice yo voy a la iglesia, soy evangélico, realmente sea seguidor de Cristo. Que vaya a la iglesia puede ser, que sea evangélico, bueno, se puede dar ese nombre. Que use Biblia puede ser, que cante coro puede ser, que eche demonio, que bueno, que él crea que echa demonio, que profetiza, que se crea todas estas cosas. Aunque haga sanidades, no te fíes de esas personas si realmente no tienen las características de un verdadero cristiano. Un verdadero hijo de Dios se conduce por la vida según Dios le permite vivir una forma que si no conociera a Dios sería imposible. Por ejemplo, cuando una persona cree en Jesucristo como Señor y Salvador, lo acepta en su corazón, Dios pone en esa persona el fruto del Espíritu Santo. Ese fruto del Espíritu Santo tiene 9 características que identifican a esa persona que realmente es creyente. Por ejemplo, un hijo de Dios, el Señor Jesucristo, podemos pensar que Él decía que una persona se conoce por el fruto. Es decir, así como el árbol da frutos y un árbol de manzana da manzana, dice, si el árbol es malo, en vez de dar manzana no da nada o da otra cosa. Como dice, por el fruto se conoce al árbol. Dice en Mateo capítulo 12, versículo 33, dice, Jesús decía, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce al árbol. Y como te decía, hay características que tienen los verdaderos creyentes, que son características sobrenaturales que Dios pone en nosotros para que podamos conducirnos en la vida. Eso se conoce como el fruto del Espíritu, que tiene 9 áreas en las cuales somos capacitados para conducirnos. Y eso lo podemos encontrar en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, versículos 22 y 23. Mirá las características de un verdadero creyente. Dice, más el fruto del Espíritu, está hablando del Espíritu de Dios, es amor,
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Quiere decir esto que una persona que es un hijo de Dios, aunque las cosas se le salgan del carril o que tenga dificultades tremendas, él va a estar en paz, aunque tenga pruebas o esté viviendo, por ejemplo, una enfermedad terminal muy fuerte, él va a igual vivir en paciencia, va a tener paz, paz en medio de la tormenta, va a poder demostrar amor, no solo a aquellos que le hacen un bien, sino también a aquellos que lo odian o que lo rechazan. Él va a aprender, va a poder amar a sus enemigos, va a poder tener fe cuando otro ha perdido toda esperanza. Bueno, estas cosas solo el Espíritu Santo viviendo en nosotros puede permitirnos desarrollar este fruto del Espíritu Santo. Entonces, una persona que tiene el Espíritu de Dios obrando en él, vive de una forma distinta, una forma que otro, aunque esté encubierto, aunque vaya a una iglesia, no la puede vivir, si no es verdadero creyente. Entonces, Romanos capítulo 8, versículo 14, el apóstol Pablo dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así que hay una gran diferencia entre creer que soy creyente y ser verdadero creyente. Hay características que determinan y que uno puede estar observando en la persona que dice ser y no lo es, o tal vez lo sea, pero uno puede observar si realmente tiene estas características que solo son producto de haber conocido a Jesucristo y de tener el Espíritu Santo morando en su vida. Como estos 9 frutos, estas 9 áreas en las cuales el creyente se conduce, que son el fruto del Espíritu Santo. Ahora, una persona puede saber si realmente es una hija de Dios o un hijo de Dios. ¿Cómo puede hacerlo? Y bueno, el mismo Espíritu de Dios le dice a la persona o da testimonio de que esa persona es creyente. Por ejemplo, Romanos capítulo 8, versículo 16 dice, el Espíritu mismo, es decir, el Espíritu de Dios, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y una de las cosas que recién nombramos, por ejemplo, el amor. El amor, cuando una persona no conoce a Jesucristo, no es un hijo de Dios, es muy difícil amar a, por ejemplo, una persona que ha sido violentada y que su hijo o su hija ha sido asesinado. Es muy difícil amar al asesino. Bueno, Dios dice que si nosotros somos creyentes, Dios pone en nosotros esa capacidad de poder amar aún a nuestros enemigos, a aquellos que nos odian o que nos han hecho un mal terrible, que nos han arruinado la vida. Bueno, si uno es verdadero creyente, puede amar a una de esas personas. Y a veces, cuando en la iglesia uno ve roces y ve actitudes entre mismos hermanos que dicen ser hermanos en la iglesia, hay veces que uno dice, ¿cómo si fuera hermano, no haría esto con este otro hermano? A veces van a juicio, a veces hacen fraude, a veces los engañan a los hermanos y hacen cosas que no son producto del amor. Entonces ahí hay que dudar si realmente el que hace eso es verdaderamente hermano, es un hijo de Dios, es un cristiano verdadero. Porque la Biblia lo dice. Por ejemplo, dice primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 4, en el versículo 8, dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es decir que cuando uno conoce a Dios, empieza a experimentar ese amor, el amor de Dios. No el amor egoísta que experimentamos todos, sino el amor de Dios, incondicional y sin acepción. Bueno, dice el Juan, primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 14. Nosotros sabemos, está hablando de creyentes, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, dice, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. El mismo apóstol hace una comparación
Él dice que, por ejemplo, que Caín y Abel eran hermanos de sangre, pero no eran hermanos como verdaderos hijos de Dios, porque Caín mató a su hermano, porque él era orgulloso, porque él se amaba más a sí mismo, y entonces él mató a su hermano. Y 1 Juan capítulo 3, versículo 12, dice que, ¿por qué Caín mató a su hermano? Porque él no era creyente, dice que era hijo del diablo, porque influenciado por las malas obras mató a su hermano. Ese era un falso creyente, él no era creyente. Sin embargo, Caín iba y adoraba a Dios. Caín fue a adorar a Dios como lo fue Abel. Ambos fueron a adorar a Dios y ambos llevaron ofrendas a Dios. Sin embargo, Caín no era creyente, era un hijo del maligno, dice la primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 12. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando decimos a cualquier que parece un creyente, enseguida le decimos hermano. No sé si realmente es hermano, debemos tener cierto cuidado. Bueno, dice la Biblia en primera epístola de Juan que estamos tratando, en el capítulo 3 y en el versículo 9 dice lo siguiente: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. ¿Qué quiere decir este pasaje? Bueno, cuando uno todavía no conoce a Dios, es decir, no es creyente, no es cristiano, uno vive en la práctica continua del pecado. Siempre está engañando y repitiendo las mismas acciones de pecar. Cuando esa persona se entrega a Jesucristo, pasa a ser un hijo de Dios, ya no vive en la práctica continua del pecado. ¿Puede pecar? Sí, puede pecar. Pero cuando peca se duele, se arrepiente y se aparta. Pero si una persona va a la iglesia, decimos, bueno, vamos a la iglesia juntos, y vos lo ves que esa persona toma y es reprendido o es guiado y es aconsejado con la Biblia que no debe emborracharse, bueno, y esa persona lo sigue haciendo y lo sigue haciendo, bueno, habría que dudar si realmente esa persona es creyente. Porque una persona que ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, dice que ya no está bajo el dominio del pecado y puede tomar la decisión de decir no al pecado. Puede caer circunstancialmente, pero no vivir en la práctica continua del pecado, porque ya el pecado no se enseñorea de la persona, es decir, no lo gobierna. Cuando una persona recibe a Jesús, el indicio de que es un verdadero creyente es que no se deja dominar por el pecado. Y cuando peca, como te conté, se arrepiente, le duele, sufre por haber pecado, pide perdón, se arrepiente y se aparta, confiesa, pide perdón, se arrepiente y se aparta, porque ya es un hijo de Dios. Y hay un pasaje que nos habla de que Dios sabe quiénes son creyentes. Por más que todos digamos, yo soy creyente, yo soy un hijo de Dios, yo estoy acá en la iglesia, a mí no me digan nada de que no soy creyente, no me cuenten esas cosas, yo soy hijo de Dios. ¿Sabes una cosa? El único que sabe si realmente sos o no sos un hijo de Dios es el mismo Dios. Sí, dice la Biblia en 2 Timoteo, en capítulo 2, versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Dice que el Señor conoce quién es verdaderamente su hijo o quién lo ha recibido en su corazón. El Señor sabe quién es creyente. Nosotros con estas características que da la Biblia podemos indagar y a veces determinar que una persona no es creyente sí o no, y bueno, podemos ver esas cosas y cuidarnos. Pero el que realmente sabe es Dios, porque Él dice que tiene un código secreto. Dice que Dios tiene un código secreto con el cual Él puede, mirando a la persona, saber si esa persona tiene ese código. Entonces dice que es un hijo de Dios. Pero ese código lo lee solamente Dios. Como lo leímos recién, dice 2 Timoteo 2:19, dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello.
Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Quiere decir que Dios tiene un sello. Y cuando le pone el sello a esa persona, ese código secreto, Dios tiene ese código. Cuando le coloca a la persona ese código, ese password que dice esta persona es un hijo de Dios. Y bueno, justamente cuando la persona se entrega a Cristo, cuando se rinde esa persona a la persona de Jesucristo, reconociéndose pecador, arrepintiéndose por sus pecados, confesándolos a Jesucristo, recibiéndolo en su corazón y pidiéndole perdón y buscando la salvación, pidiéndole que le salve, esa persona recibe un código secreto. En ese mismo instante que la persona se rinde a Cristo, Dios pone en ella un código secreto. Y ese código identifica a la persona, es un sello que Dios pone en la persona para saber que es legítimo hijo de Dios. ¿Cuándo ocurre eso? Como te conté recién, en la conversión. La persona escucha el Evangelio. Y eso lo enseña la Biblia. Dice Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es muy importante lo que estamos hablando. Para saber que una persona pasó de muerte a vida, que recibió la vida eterna, que tiene un lugar en el cielo, que se reconcilió con Dios, es porque esa persona tiene un código secreto, fue sellada por Dios con su mismo espíritu. Ese sello dice que esa persona es propiedad de Dios, es el legítimo hijo de Dios y es el único que tiene la vida eterna, ese ser, porque fue sellado. Un código secreto que es el mismo sello del Espíritu Santo puesto en la persona cuando cree. Entonces, si el sello está, sos un hijo de Dios. Si el sello no está, por más que diga que eres hijo de Dios, aunque lleves Biblia, aunque corras demonios, aunque hagas sanidades, hables profecía, lo que se te antoje, dice, no es genuino, porque no tiene el sello. Si tiene el sello, es hijo de Dios. Es ese código secreto que solo lo lee Dios. Qué interesante, ¿verdad? Dice, por ejemplo, Romanos capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces está claro, nosotros podemos saber por las actitudes de un creyente si eso no es creyente verdadero. A veces es muy difícil, pero ese es el lugar que le corresponde a Dios, porque Dios lee ese código. Si tiene ese código secreto, Dios sabe que esa persona es un creyente. Entonces no podemos aparentar serlo cuando no tenemos el sello. Muchas personas van a la iglesia, pasan un tiempo, disfrutan de las bendiciones espirituales, de poder compartir lo que es la armonía cristiana, el estudio de la palabra, la iluminación del Espíritu. Pero como no son creyentes y nunca desean serlo, terminan yendo. Entonces uno puede decir, pero ¿cómo estaban entre nosotros? Cantábamos coritos, leíamos la Biblia, orábamos, y sin embargo, ¿cómo se fueron? Y claro, no eran creyentes, no estaban a gusto con los creyentes, aparentaban hasta que en un momento se descubrieron. Eso lo enseña la Biblia. 1 Juan capítulo 2, versículo 19. Dice así, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros. Así que debemos tener cuidado cuando tildamos a cualquier persona que parezca ser un creyente, lo tildamos de creyente. ¿Por qué es importante esto? Porque a veces nosotros, cuando la persona creemos que es creyente, no le predicamos el Evangelio. Y esa persona un día va a estar en el infierno.
Y si nosotros no determinamos o no nos damos cuenta que esa persona no es creyente, no le vamos a predicar, porque vamos a pensar que es creyente. Pero si yo tengo ciertas dudas, es bueno saber, tener esas dudas en cuanto a la Biblia que enseña las características de un verdadero creyente, porque yo le puedo volver a predicar, le puedo predicar bien, por ahí no entendió bien, por ahí no le predicaron el Evangelio como hay que predicarlo, por ahí no lo llevaron a la persona de Jesús y él pensó que estando en la iglesia era salvo. Entonces es importante que cada creyente, verdadero por supuesto, que tiene el sello, el código secreto, sepa si el que está al lado, eso no es creyente. Y si tengo dudas, dice, bueno, es preferible volverle a predicar. Ahora, si yo digo, no, esta persona es creyente porque viene conmigo a la iglesia, estamos juntos, va todo bárbaro, esa persona se puede ir al infierno, porque yo no supe captar de que no era creyente. Entonces lo ideal es a esa persona, si tengo duda, es por lo menos hacerle las preguntas acorde a si realmente es salvo o no. Porque el que se perjudica es esa persona y la carga va a quedar sobre mí si esa persona no va al cielo. ¿Cómo no le prediqué si estaba conmigo en la iglesia? Entonces hay que determinar que no todos son creyentes y que hay personas que, aunque crean que son creyentes, están necesitando del plan de salvación, necesitan a Cristo. Pero si yo lo doy por sabido de que es creyente, un día puede ser que él esté en el infierno y yo esté en el cielo. Y él me esté mirando y me diga, y no me dijiste nada vos. Y sería una cruel realidad. Entonces, estemos y caminemos sobre pasos seguros. Si tenemos dudas sobre una persona que no es creyente, inmediatamente hay que tratar de ver que haya sido evangelizada. Si él rechaza el evangelio, ya es un problema de él. Pero ¿qué pasa si no fue evangelizado? ¿Qué pasa si fue engañado o tal vez él creyó que era creyente? Ojo a aquellos que sabemos cuando una persona es creyente, de que tenemos esa responsabilidad. Por eso es importante entender todas estas cosas. Y bueno, la Biblia como enseña que cada ser humano sobre la tierra, para ser un creyente, bueno, como te lo estuve contando a lo largo del mensaje, la persona primero tiene que entender que ha ofendido a Dios, que ha pecado contra Dios, y que está en enemistad contra Dios y que también por su pecado merece la condenación eterna. Y un día, cuando vaya a juicio, por sus pecados será condenado. Entonces esa persona necesita hablar urgentemente con Jesucristo. Primero, reconocerse pecador, porque Dios dice en su palabra que todos hemos pecado, como dice Romanos 3:23. Y después humillarse ante la persona de Jesús, pedirle perdón porque lo ha ofendido, porque realmente ha ofendido a Dios. Entonces, no es que Dios está obligado a salvarnos. Nosotros necesitamos pedirle perdón a Dios, hemos ofendido a Dios Creador. Entonces le pedimos a Jesucristo perdón, reconocemos que por nuestros pecados merecemos la condenación eterna. Pero le decimos a Jesús, pero yo sé que vos pagaste en esa cruz para que yo pueda ser perdonado en esta hora si venía a vos. Y le decís con tu palabra, Jesús, perdoname, realmente moriste por mí, te necesito. Yo necesito que me salves, necesito ser un hijo de Dios. Si vos se lo pedís sinceramente a Jesús, no te va a negar la salvación. No necesitas haciéndote hacer el que sos y no sos. Ve directamente a Jesucristo para que seas un genuino creyente y entonces recíbelo en tu corazón. La palabra de Dios dice que debemos recibir a Jesús en nuestra vida como Señor y como Salvador. Pero hay muchos que no lo reciben y esos no van a llegar nunca al cielo ni van a ser perdonados y estarán en ese lugar que decía Jesús, donde habrá mucho rechinar de dientes, sufrimiento continuo, que es el infierno, el lago de fuego. Por eso dice que hay otras personas que lo han recibido, han reconocido la necesidad de arreglar sus cuentas con Dios, han ido a Jesucristo y cuando estaban allí en la presencia de Jesús, hablándole como se habla a cualquier persona, diciéndole, perdoname Jesús, y le abrieron su vida, su corazón, dice, y lo invitaron a entrar
a su vida, a ser parte de su vida, dice que Jesucristo entró y lo hizo un hijo de Dios, un legítimo hijo de Dios. Dice ahí el Evangelio según San Juan, dice Juan capítulo 1 versículo 12, hablando de la persona de Jesús, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ir a Jesucristo es encontrarse con el mismo Dios, es reconocerlo en el corazón y es ese mismo instante en el cual uno es hecho hijo de Dios. Y cuando uno acepta ese evangelio maravilloso, las buenas noticias, dice que uno va a Jesucristo, Él lo perdona y le pone un código secreto, le pone su mismo espíritu. Entonces eso es el código que Dios lee y que dice: este es mi hijo, es mi propiedad, porque vino a Jesucristo y fue sellado con el Espíritu Santo, porque pidió perdón, reconoció sus pecados, abrazó el camino de la fe en Jesús. Y él es ahora un verdadero creyente. Lo serás tú si no vas a Jesucristo. Si no tienes un encuentro personal con Jesucristo, jamás serás un creyente. Jamás serás un hijo de Dios. Jamás irás al cielo. Jamás tendrás paz en tu alma. Y la Biblia dice allí en Gálatas, capítulo 3, versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Es decir, es la única forma. No hay otro camino. Dios dice que sos hijo de Dios por la fe en su Hijo, en Cristo Jesús. Te pregunto, ¿eres un hijo de Dios genuino? ¿Tienes el sello? ¿El Espíritu de Dios da testimonio a tu espíritu de que realmente eres hijo de Dios? ¿O creías que eras un hijo de Dios y nunca fuiste a Jesucristo para hacerlo? Bueno, es el momento de ir. Pero si eres un hijo de Dios, si tienes el sello, cuida a aquellas personas que creen que lo son y no lo son, porque tal vez estén necesitando esa palabra que tú les lleves y llevarlo a los pies de Jesucristo para que sea un verdadero y genuino creyente y que pueda recibir el código secreto de Dios que dice que esa persona es un hijo de Dios. Bien, espero que hayas considerado esto que hemos charlado, porque es muy importante. Si eres creyente, es muy importante para que otros puedan serlo. Y si no lo eres, es urgente, una urgente necesidad que recibas a Cristo como Señor y Salvador, te rindas a Él y recibas ese código, el código de propiedad, un sello de propiedad de Dios, que es el mismo Espíritu Santo de Dios, sellando tu vida para siempre como propiedad de Dios. Que el Señor te ayude a tomar sabias decisiones y con esta mente abierta puedas llevar muchas personas a los pies del Salvador. El Señor te bendiga. Nos encontramos en el próximo programa. Hasta entonces.